Los cristianos del mundo debemos de estar dispuestos para servir al Señor. Debemos de estar preparados con un corazón sincero, con un corazón sencillo, con un corazón lleno de gratitud, lleno de humildad y lleno de esperanza en el Señor. Por eso, en esta oportunidad, vamos a aprender que debemos estar dispuestos para servir a Dios. Cuando estamos hablando de dispuestos, estamos hablando de que debemos estar listos, debemos estar preparados, debemos de estar con toda disposición, con toda disponibilidad y más que todo, que seamos hábiles, capaces para poder hacerlo. Esto cuando estamos hablando que seamos hábiles y capaces es que ya nos hemos preparado, ya nos hemos alistado, ya hemos empleado tiempo o empleamos tiempo para servir al Señor. Y esto lo hacemos cuando tenemos el buen deseo, tenemos las ganas necesarias, la buena disposición para realizar lo que Dios pide. Entonces, para estar listo, para estar dispuesto para servir al Señor, número 1, tenemos que renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo. Jesús fue un vivo ejemplo. Dice que Jesús, Él renunció a sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó todo lo que tenía con el Padre para venir a esta tierra, para venir a este mundo y para servirnos a nosotros con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso Él pudo decir en Lucas capítulo 9 y versículo 23 que si alguno le quería servir, tenía que negarse a sí mismo. Ahí dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Él estaba llamando a la multitud, llamando a las personas a quienes le escuchaban, le oían cuando Él estaba comunicando su mensaje. Y entonces Él les da la opción de cómo llegar a Él. Y les dice, bueno, si ustedes quieren venir en pos de mí, quieren seguirme, quieren ir a donde yo voy, tienen que negarse a sí mismos o decirle no a sus ocupaciones, no a sus propios deseos, no a sus propios gustos, no a sus propias intenciones y hacer lo que yo les pido, dijo Jesús, hacer lo que yo les mando. Por eso dijo, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, entonces rechazar todo aquello que obstaculiza nuestro servicio a Dios, dejar todo aquello que obstaculiza nuestro servicio a Dios. Por eso estamos viendo que debemos estar dispuestos para servir a Dios, o sea, listos, preparados, o sea, dejando aquello que estorba nuestra vida o dejando aquello que no nos permite avanzar, no nos permite seguir hacia adelante, no nos permite ir hacia enfrente, seguir a Jesús. Que la prioridad nuestra sea Jesús. Que lo más esencial en nuestra vida, que lo más importante en nuestra vida sea Jesús. Por eso, Jesús fue un vivo ejemplo de cómo dejó su trono de gloria, decíamos anteriormente, en Filipenses capítulo 2
y versículo 5 al 8. Allí encontramos que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí Pablo está exhortando a los hermanos de Filipos que ellos debían tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, al igual que nosotros hoy en día. Debemos de tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se despojó de su trono de gloria, se despojó de su autoridad en el cielo, su autoridad que tenía con el Padre. Dejó todo. Y dice el 7 que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice que es lo que vino a hacer, que estando en la condición de un ser humano, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vino a servirnos, entregó su vida por nosotros, hizo todo una ardua labor, realizó todo un arduo trabajo y lo hizo tan solamente por nosotros. Entonces, nosotros también debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide servir al Señor. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos estorba en la vida cristiana, en el caminar diario con el Señor. Por eso Lucas 14:33, ahí dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí, al igual que el 9:23, el Señor llama a las multitudes, llama a las personas a que se despojen de aquello que les afectaba ir al Señor. Y aquí dice que todo aquel que quería servir al Señor tenía que renunciar a todo lo que poseía. O sea, dejar a un lado aquello que podía estorbar el servir, el buscar, el obedecer, el honrar al Señor. Por eso Él les dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, para servir al Señor, tenemos muchas veces que renunciar a muchas cosas, dejarlo en segundo plano y dejar en primer plano. O sea, darle prioridad a las cosas del Señor. Pero hoy en día, muchas veces le hemos dado prioridad a cosas que en verdad están estorbando nuestro servicio a Dios, están estorbando nuestra búsqueda a Dios. Y para eso tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Número 2, para poder estar dispuestos para servir a Dios. Número 1, ya vimos que tenemos que renunciar a sí mismo, dejar todo aquello que obstaculiza nuestro servicio a Dios. Y número 2, tenemos que sacrificarnos cada día. Ejemplo, el apóstol Pablo se sacrificó. El apóstol Pablo, él se sacrificó para servir al Señor. 2 Corintios, ahí encontramos 2 Corintios 11:25. Ahí podemos ver que Pablo se sacrificó en 11:25 al 27. Él no le importó las duras luchas, no le importó la persecución, no le importó el costo que tenía poder buscar, poder servir, poder acercarse a Dios, poder cumplir con la labor que Dios le había encomendado. A él no le importó. Por eso el 11
de 2 Corintios 11, 25 al 27, ahí dice los sufrimientos de Pablo. ¿Qué es lo que a él le pasó por su obediencia? Muchas veces nosotros como hijos del Señor queremos que todos nos aplaudan, que todos digan, ah, bravo, qué bien lo hiciste. Eso está bien, pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces eso no sucede. Muchas veces en lugar de un aplauso, posiblemente escuchamos una crítica. Ni nos desanimamos. En lugar de un aplauso, nos desanimamos por cualquier cosa que oímos. Pero es importante que veamos 2 Corintios 11, 25. El apóstol Pablo estuvo dispuesto en cualquier momento a obedecer al Señor. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aquí tenemos la vida del apóstol Pablo. No, ciertamente en todo tiempo le fue bien. No por servir al Señor, no por dedicar su vida, no por alistarse, no por prepararse, por tomar la determinación, la decisión de buscar al Señor. No es que, qué bien le fue a Pablo, no. Aquí encontramos que a Pablo no le fue bien. ¿Pero qué es lo que aprendemos de él? Que no importando las duras situaciones, él se sacrificó, él dio más de lo que pudo hacer, él dio todo lo que pudo hacer por Jesús. Él dio todo lo que pudo hacer por el Señor. Por eso, esto nos debe llamar la atención, nos debe llevar a pensar, a reflexionar. ¿Cuánto hemos nosotros dado por Jesús? ¿Qué hemos sufrido por Jesús? ¿Qué hemos padecido por Jesús? ¿Qué hemos hecho por Jesús? Nos hemos sacrificado. Hemos estado dispuestos a seguir adelante en las buenas y en las malas, en las luchas, en los desánimos, en las críticas. ¿O qué hemos hecho nosotros por el Señor? Hemos demostrado que en verdad servir al Señor es lo más importante para nosotros. Tenemos que sacrificarnos cada día para servir al Señor, como lo enseñó Pablo a los hermanos de Roma. El apóstol Pablo a los hermanos de Roma, él les da las instrucciones y les dice qué tenían que hacer para servir al Señor. En Romanos capítulo 12 y versículo 1. Ahí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Roma que ellos tenían que presentarse al Señor como una ofrenda, podemos decir, de olor grato, en una vida entregada al Señor, en una vida dispuesta para servir al Señor, en una vida limpia, en una vida, por eso dice, agradable a Dios. Está diciendo aquí también que nosotros tenemos que presentarnos en una vida agradable a Dios, en una vida que en verdad nos cueste por honrar al Señor. ¿Qué es lo que hemos dejado nosotros por honrar a Dios? Hemos dejado malas costumbres, hemos dejado malos pensamientos, malas actitudes, malos deseos, mal carácter. ¿Qué hemos dejado? ¿En qué nos hemos sacrificado por honrar, por servir,
por agradar, por demostrar que en verdad le hemos conocido al Señor. Por eso, esto nos debe llevar a pensar, a reflexionar, que en la vida cristiana debemos estar dispuestos para servir a Dios, listos para servir al Señor, preparados para servir al Señor, con ganas, con interés para servir al Señor. ¿Y cómo? Ya vimos cómo lo debemos hacer. Número 3, debemos obedecer a Dios siempre. Encontramos nosotros en la palabra del Señor a varios personajes que en verdad obedecieron al Señor, pero hoy solo vamos a ver uno de ellos. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos a varias personas que fueron ejemplo de obedecer a Dios, que fueron ejemplo de su fe, que se entregaron al Señor completamente, no les importó lo que ellos pasaran, lo que ellos atravesaran, tan solamente por servir, por entregarse por la causa del Señor. Y dice Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Este personaje que estamos viendo es Abraham. Obedeció a Dios. Hizo caso a lo que Dios le pidió, a lo que Dios le ordenó, a lo que Dios le mandó. Y ahí dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Encontramos ahí el ejemplo de Abraham. Obedeció a Dios. El Señor le llama y le dice: bueno, Abraham, vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar, que yo te voy a decir dónde vas a ir. Y Abraham nos dijo: pues Señor, yo no conozco, Señor, ahí no tengo mi territorio, no he comprado ningún territorio en ese lugar. El Señor le dice: tenés que ir y morar como extranjero en ese lugar, esa tierra yo te lo voy a dar, pero antes tenés que obedecerme. ¿Qué hizo Abraham? Hizo caso, obedeció a Dios. La obediencia a Dios siempre, o sea, es importante, constante. Y ahora, posiblemente Dios no nos puede hablar de diferentes formas, pero principalmente el día de hoy nos habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Ahí cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos a través de un sermón, de un mensaje, de un hermano, escuchamos ahí la palabra del Señor, la instrucción de la palabra de Dios. Y ahí entonces, ahí nos orienta, ahí nos exhorta qué tenemos que hacer en la vida y qué no tenemos que hacer en la vida. ¿Qué debemos de practicar en la vida a diario y qué no debemos de practicar en la vida a diario? Y entonces, cuando nosotros hacemos caso, estamos obedeciendo a Dios. Y eso es de suma importancia. Es como un ejemplo. Cuando el hijo honra a su padre, le obedece siempre. Cuando el hijo, reconoce la autoridad del padre, y además de reconocer la autoridad del padre, respeta a su padre, pues le obedece, le hace caso, trata de quedar bien, trata de hacer lo que le pide. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, debemos de tratar de quedar bien con Él, tratar de obedecer y no de tratar de pasar por alto la enseñanza, el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces eso hacemos. Escuchamos una enseñanza a través de diferentes medios. ¿Y qué pasa? No le damos importancia, no le ponemos interés. Y pasa por alto. Se va la enseñanza, se acaba la enseñanza. Qué bonita enseñanza, o no me gustó la enseñanza. Pero ¿qué de eso? ¿Qué hemos hecho a través de esa enseñanza? ¿Qué hemos practicado a través de esa enseñanza? ¿Qué lección hemos sacado para nuestra vida? Muchas veces no hemos hecho caso, no le hemos dado importancia a esa enseñanza, y entonces ¿cómo vamos a demostrar que somos hijos obedientes? ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios siempre si no estamos dispuestos a sacrificarnos, no estamos dispuestos a renunciar a cosas que en verdad no le agradan al Señor? Por eso es importante obedecer al Señor
siempre. Entonces, cuando servimos al Señor, sacrificándonos, cuando servimos al Señor, negándonos a nosotros mismos o renunciando a nuestros propios deseos, cuando servimos al Señor, obedeciendo lo que Dios dice y no lo que nosotros deseamos, lo que pasa es que hacemos lo que Dios nos pide. Y como parte de hacer lo que Dios nos pide, Dios nos ayuda, Dios nos provee, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos libra de cualquier peligro y de cualquier situación. Entonces, estimados hermanos y hermanas que me escuchan y que me ven por este medio, les animo a que tenemos que estar dispuestos para servir al Señor, dejar aquello que obstaculice, aquello que impida nuestra entrega total al Señor. Usted podrá hacer en su casa, en su lugar, una lista de obstáculos, de cosas que en verdad no le permitirán acercarse a Dios, servir al Señor, buscar al Señor. Eso tiene que dejar. Y eso debe de dejar para poder acercarse al Señor, servir al Señor y así cumplir con los planes y propósitos de Dios. Así es de que el Señor les bendiga y el Señor nos ayude para ser personas obedientes y que le demos importancia a la enseñanza de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta oportunidad.